Buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo puedo hoy seguir predicando el Evangelio acerca del tema del bautismo, con la pregunta: ¿en cuál nombre debemos ser bautizados o en cuál nombre tenemos que ser bautizados? Porque es fundamental que lo sepamos, hermanos. Pero iniciemos como de costumbre esta prédica haciendo la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Hoy quiero también orar el Salmo 51, que como toda la Biblia es interesante, es importante, pero este salmo es para el arrepentimiento. El Salmo 51 se llama arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y lo hizo David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ustedes saben que David, cuando estaba en la terraza, ya en el techo de su casa, se asomó al patio de la casa vecina y vio a Betsabé bañándose. Y le gustó. Y Betsabé era la mujer de Urías Eteo. Y él lo mandó a poner en la primera fila de la guerra para que lo mataran. Por eso vino a él Natán el profeta y lo reprendió y le desenmascaró el pecado. Entonces, ese salmo es de arrepentimiento para purificación. Y el bautismo trae como tema principal o como requisito esencial el arrepentimiento del pecado, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú.
tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Voy a entonar la alabanza que se llama El Amigo Ideal, que dice: Dios me ayudará al clarear la mañana, al mirar el sol que entra por mi ventana. Puedo oír tu voz que me dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír tu voz que me dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Dios me ayudará al correr de los tiempos, en la soledad, en el frío y el silencio. Puedo oír su voz que me dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír tu voz que me dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo olvidar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ese sí es el amigo ideal, el verdadero amigo del hombre. No como el diablo se ha inventado la frase a través de algunos que dice que el mejor amigo del hombre es el perro. Porque hasta allá llega Satanás para esconder quién es el verdadero amigo del hombre. Dice que el mejor amigo del hombre es el perro. Y algunos se atrevió a decir que entre más conozco al hombre, más amigo me hago del perro. ¿Por qué? Porque no conocen al verdadero amigo, no conocen al amigo ideal, que es Jesucristo. Hermano, como siempre quiero invitarlos y recordarles que cuando yo inicio estas prédicas, quiero que cada uno de ustedes tenga su Biblia en la mano para que puedan consultarla, comprobar y verificar las citas que les hace el predicador, porque como les he manifestado, estas citas, estas prédicas son con la Biblia en la mano, para que nadie sea llamado al engaño. En Santiago 5, 19 y 20, Biblia Reina Valera 1960,
se nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pues bien, esto es en parte, bueno, es toda la Biblia, pero particularmente a mí me anima el predicar el Evangelio, porque si Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiere y me utiliza como instrumento para hacer volver a alguno o a algunos pecadores de su camino, no solamente estoy contribuyendo a salvar su alma, sino que también yo cubro multitud de mis pecados. Y en Juan 8, 31 y 32, Jesús nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy ya sabemos que Jesucristo dice que Él es la verdad y la vida y el camino. Entonces, si conocemos la verdad es porque conocemos a Jesucristo. Hermanos y hermanas en la fe en Cristo Jesús, amigos y amigos, esta prédica es estas citas bíblicas que acabo de leerles, es parte de mi fundamento, porque yo creo que la verdad es Jesucristo, porque Él fue quien me hizo verdaderamente libre, porque quiero ser discípulo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y de nadie más. Por eso hablo por fuera de toda congregación, sin ataduras, sin exigencias, sin imposiciones, porque estando sujeto a cualquier congregación, me impone reglas, formas de hablar y hasta temas que no puedo mencionar, y así siento que pierdo mi libertad para predicar abiertamente y sin enredos la verdad que es Jesucristo. Es decir, de todas maneras, cuando uno pertenece a una congregación o se declara miembro de ella, tiene que sujetarse a las líneas de conducta, a las reglas y a las normas que rigen al interior de esa congregación. Entonces yo considero que me siento atado porque no puedo expresarme libremente con la libertad que Cristo me da para predicar la verdad que es Él y la que se encuentra consagrada en las Sagradas Escrituras. Entonces puedo predicar no abusando, sino desenmascarando realidades, destapando engaños, abriendo la telaraña de mentiras que han tejido en la mente espiritual de las personas. Pero no me es permitido adulterar la palabra de Dios. Antes debo denunciar a quienes tergiversan la palabra de Dios y llamar las cosas por su nombre. Hay quienes piensan que se le pueden esconder y se le pueden ocultar a Dios, que Dios no los ve ni los verá, que por estar ocultos pueden tergiversar las Sagradas Escrituras a su antojo, como lo ha hecho desde sus orígenes y hasta ahora la secta católica romana, que pervierte el Evangelio, que enseña la idolatría, que adoren a María y a Guadalupe y a Rosario y a toda esa serie de vírgenes que ella se ha inventado. Por eso, porque creen en María, es que ellos se confiesan marianos.
pero también enseña a adorar esa hilera interminable de supuestos santos y santas que ella misma ha canonizado y beatificado. Cuando beatifica y canoniza muertos, a sabiendas de que los muertos no pueden hacer nada por nadie. Así está escrito en la Biblia, porque los muertos muertos son y nada tienen más que ver con este mundo. Y ellos lo saben, eso presumo yo que ellos lo saben, al menos que no lean la Biblia. Porque en Eclesiastés 9, 5 y 6 nos dice la Biblia, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿cómo van a decir que un muerto que ellos lo cogen supuestamente porque fue una persona fiel, fue una persona buena, caritativa? Si es santo, Dios solamente sabe si será santo o no. Pero como ellos dicen que tienen el poder para beatificar y canonizar y santificar personas y mandarlos para allá arriba, para ponerlos a trabajar al lado de Dios de inmediato, entonces ellos canonizan al que les da la gana. Y así desconocen lo que acabamos de leer, que está escrito en Eclesiastés 9, 5 y 6. Los muertos ya no tienen nada que ver con este mundo ni con nada de lo que sucede debajo del sol. Es engañadores que son. Esa es la telaraña del engaño, con otras mentiras más que también vamos a mencionar ahora. La hemos mencionado, pero tenemos que repetirla porque el interés nuestro es ayudar a que la gente se devuelva de ese camino perverso que le han enseñado, que ese camino conduce a la muerte, que en la Biblia dice hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es pecado de muerte. Esta secta no respeta la Biblia, no predica ni practica lo que dice la Biblia. Por eso ella no bautiza en el nombre de Jesús. Ella bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ahí sabe que no le está poniendo en la frente al hombre ningún nombre. Y ya dijimos ayer que cuando el hombre tiene en su frente, cuando es bautizado, el nombre de Jesucristo, el diablo lo respeta. Porque él, cuando ve el nombre de Jesucristo, huye. En el espíritu es así, hermanos. Entonces, ¿qué hace ella? Pervertir a las personas enseñándole doctrinas de hombres. Enseña ritos satánicos como rezar el rosario, que eso es una camándula que le llaman, pero es un objeto artesanal que apenas ingresó porque la iglesia lo acogió en el año 1700, si mal no recuerdo la fecha. Pero eso nada tiene que ver. ¿Cuándo vieron ustedes que a Jesús lo pintan o lo recuerdan con un rosario en la mano? O a un apóstol. Nada. Ella, para congraciarse con los pueblos idólatras y paganos del mundo, acoge toda creencia y todo rito para tratar de mantener el poder espiritual sobre la mayor parte de la humanidad. Porque su dominio no es solamente espiritual, es también político. Y mantiene a la gente en la ignorancia. Pues ellos se encargaron de eso desde hace muchos años, cuando prohibían que se leyera la Biblia que ellos no aprobaban. Quemaban Biblias. Y que eso no puede venir de Dios. Un hombre de Dios no quema Biblia. Pero sí le enseñan a las personas a adorar estatuas que Dios tiene prohibido más de 350 veces en la Biblia. A pedirle milagro, a prenderle velas, a arrodillarse delante de un muñeco de palo.
estatuas que representan a Satanás, a sabiendas de lo que leímos ayer, de lo que dice en la primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, que entre otros los idólatras no heredarán el reino de Dios. Ahora ya se atribuye una autoridad que no tiene. ¿Quién le ha dicho al Papa y a los curas que ellos tienen poder para mandar al purgatorio y al infierno a cualquiera? Así hicieron con Juana de Arco, la quemaron en la Inquisición en la hoguera. Le echaron brea para que no quedaran ni los huesos. ¿Es que acaso uno no conoce la historia? Y el que no la conozca, que la lea. Quemaron a Juana de Arco, la doncella de Orleans, a la edad de 17 años, cuando apenas era una niña. Y luego, después de 25 años, reconocieron que se habían equivocado y entonces la sacaron del infierno, según ellos, y la convirtieron en Santa Juana y la elevaron a los altares poniendo un muñeco en representación de ella. O sea, esto es una barbaridad histórica. Lo que hay es que repasar la historia, conocer sus crímenes. En la Inquisición tenían más de 120 aparatos de tortura. Por Dios. Eso puede ser de Dios. Tener un aparato que llamaban la cuna de Judas, que terminaba en una especie de vértice, y ahí colgaban a la persona para que la punta del vértice le diera en el ano y lo atravesara hasta morir después de 4 y 5 días de tortura. ¿Por qué? Porque la gente se negaba a acoger, a abrazar su fe, su doctrina, o se rebelaba planteando lo que yo planteo ahora, que ellos son los representantes del diablo en la tierra. Si estuviéramos en esa época, yo estaría colgado en cualquiera de sus aparatos de tortura. O sea, yo lo que veo es que la humanidad se tapa los ojos, no quiere conocer la verdad, no quiere repasar la historia, no quiere leer la Biblia, y lógico que así, en esas condiciones, tiene que ser engañada y es víctima del engaño y cae en las telarañas del engaño. Ella se ha atribuido esa facultad que no tiene de decir quién va para el cielo y quién va para el purgatorio, y al que no abrace su fe lo excomulga porque se pone en contra de ella. Ya yo lo he dicho varias veces y públicamente y en estas prédicas anteriores. Yo me autoexcomulgué hace 42 años. Renuncié a la fe católica. No soy católico porque es una víctima del engaño en el que ella me mantuvo bíblicamente. Nunca me enseñó nada diferente a adorar estatuas de palo, cosa que Dios prohíbe y maldice, no solamente al idólatra, sino al que las hace. Entonces, hermanos, esto es realidad. No escondamos la verdad para tapar la mentira. No, destapemos nuestros ojos, quitémonos la venda. Si tú estás en un camino de engaño, si tú estás siendo engañado y tú quieres conocer la verdad, quieres conocer a Dios, que es Jesucristo, búscalo en espíritu y en verdad, no teniendo una estatua enfrente ni al lado. Búscalo, que Él está en la Biblia. Lee sus palabras. Porque Él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Bendito el Señor. Entonces, esa es la tarea que yo
me he comprometido y obligado con Dios a predicar su palabra, pero desenmascarando a quienes han tergiversado las sagradas escrituras para desviar a la humanidad. Jesucristo lo dijo muy claro: la verdad os hará libres. Ella que se atrevió a decir en el pasado que ella perdonaba los pecados, y la gente va y se le arrodilla a los hombres de ropas largas y le cuenta todo lo que ha hecho. Por eso conocen la historia de todos los pueblos y lo que hace el uno y lo que hace el otro. Y además se inventó el tema de las indulgencias, para que el que más plata echara en el baúl o en el arca, más pecados se le perdonaban y compraban la salvación de las almas, lo cual es una blasfemia, es un atropello contra la palabra de Dios. El perdón de Dios no se compra con dinero. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y la historia es reciente. Yo no estoy diciendo nada aquí que no esté registrado en los anales de la historia. Esa iglesia católica, yo le digo secta porque de iglesia no tiene nada, integrada por curas, obispos y cardenales pedófilos. Cientos de miles de niños han violado en el mundo. En los Estados Unidos, en Italia, en España, en Colombia, en Brasil, a donde quiera que tengan una congregación, han violado niños y niñas en el mundo de 3, de 4, de 5 años. Y es una historia reciente. Busquen el escándalo de pedofilia en Boston. Conozcan quién fue el fundador de los Legionarios de Cristo. Marcial Maciel degollado en México. Lean, hermanos, lean para que puedan descubrir que esa es una congregación atestada de maldad, que ahí no reina Dios. Esa es una cueva de Rolando. Ahí también están las monjas lesbianas, las monjas que le llevan en bandeja los niños y las niñas a los curas para que las violen. Ahí están los testimonios de Alemania, de Irlanda. ¿Acaso nosotros estamos ignorantes de lo que ellos hacen en el mundo? ¿No sabemos el pecado horrible de violación de niños y niñas que han hecho durante siglos en toda la humanidad? Claro que sí, y los tenemos registrados. Y el próximo libro mío será ese. Ya prediqué La Bestia del Anticristo 666 en el 2006 en Bogotá. Y estoy por predicar, por publicar el siguiente libro, que se llama Pederastia Santa, Crimen sin Castigo, para que conozcan todas las noticias registradas en el mundo, no todas, porque se me han escapado muchas, pero para que vean la barbaridad sexual que estos disfrazados de ovejas han hecho contra la niñez del mundo. Y además de eso, engañan espiritualmente a las personas, cambian la palabra de Dios a su acomodo, para mantener y sostener a la humanidad en una telaraña de mentiras que se constituye en una trampa mortal que lleva y conduce a la muerte eterna. Nadie puede escondérsele a Dios, hermanos, pero tiene que haber quienes la desenmascaren. Los que conocemos la Biblia no podemos callar. Los testigos de Jesucristo no podemos enmudecer.
porque Jesucristo nos dijo que la verdad nos hará libres. Pero a Dios nadie se le puede esconder, porque Dios conoce la mente y el corazón del hombre. Así dice en Jeremías 17:10. Biblia Reina Valera 1960. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque Dios nos conoce a todos nosotros, hermanos, a todos los que han vivido, a los que estamos viviendo y a los que están por vivir. Porque de otra manera, ¿cómo Dios juzgaría al hombre en el juicio final? Si no lo conoce, si no conoce qué ha hecho. Hay un registro nuestro, como si fuese un proceso en un juzgado. Aquí entre los hombres existe, con la justicia divina también. Todo lo nuestro está registrado. Y no lo que se ve solamente, sino lo que pensamos también. Y si Dios dice que nos juzgará en un juicio, es porque tiene pruebas contra nosotros. Pero ¿cómo nos juzgaría si no nos conoce? Si no tuviera pruebas, si no tuviera cómo imputarnos los pecados. Y nosotros sabemos que todo lo que Dios nos impute es verdad, porque lo hemos hecho. Hemos pecado, hemos afrentado a Dios. Nadie es santo, solo Él. Por eso Dios siempre nos ha llamado al arrepentimiento. Desde los tiempos antiguos, Dios está diciéndonos: arrepiéntete, vuelve a tu casa, vuelve a mí, recupera el camino. El hijo pródigo es un ejemplo de que tenemos que regresar al Señor. Cuando nos mantenemos en el pecado sin conocer a Dios, es diferente. Pero cuando tú conoces a Dios, Dios te dice: arrepiéntete y bautízate en mi nombre, y yo te perdonaré los pecados y derramaré sobre ti mi Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que arrepentirnos, hermanos, porque Dios siempre nos ha llamado. En el capítulo 1 de Isaías, versículos del 10 al 20, Dios nos hace un llamado al arrepentimiento. Ayer decíamos que hay pecados por los cuales no se puede orar. ¿Cuáles son esos pecados? Aquellos pecados que están en el capítulo 6, versículos 9 al 11 de la primera de Corintios. No erréis. ¿No sabéis que los fornicarios, los adúlteros, los maldicientes, los hechiceros, los avaros, los idólatras, los afeminados y los que se echan con varones, los estafadores y otros más, no heredarán el reino de Dios? Ese es el pecado de muerte que conduce a ser desheredados del reino de Dios. Pero la humanidad se está sodomizando, lo decíamos ayer, en medio de nuestros ojos, y nosotros no entendemos, sino que supuestamente debemos ser tolerantes, no protestar ni llamar la atención, sabiendo que eso es contra naturaleza y que va contra los mandamientos de Dios. Dice Jehová en el capítulo 1 de Isaías, versículo 10 al 20: príncipes de Sodoma, oíd palabras de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo.
El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No es un llamado al arrepentimiento, hermano. Nosotros sabemos que estamos haciendo lo malo. Dios nos invita a arrepentirnos, a regresar a su casa. Yo compuse una alabanza, gloria al Señor, que se llama Caminos de Oro, y en ella reflejo en parte lo que a mí me ocurrió, porque en esa alabanza es como un retorno, una invitación al retorno, a vivir con Dios. Voy a entonar siquiera las dos primeras estrofas para mostrarle cómo es el proceso que Dios hace en tu vida cuando en verdad tú te arrepientes y regresas a Dios en la fe y en el Espíritu. Que dice, Caminos de Oro es de mi autoría, y dice, andando perdido, hundido en el fango, Jesús me llamó, me dijo, hijo mío, ¿por qué no regresas a vivir conmigo? Caminos de oro, palacios divinos, tengo para ti. Todavía hay tiempo para que te arrepientas. Devuélvete ahora, lucha por tu vida y no peques más. Todavía hay tiempo para que te arrepientas. Devuélvete ahora, lucha por tu vida y no peques más. Ese fue el llamado, hermanos. Así lo sintió mi vida, así lo sintió mi alma. Ese fue un llamado de Dios. Bendito el Señor. Entonces, en mi condición de testigo de Jesucristo, yo en verdad no me preocupa lo que tal iglesia o lo que tal secta o congregación piense de lo que yo predico, porque yo sé que me estoy ajustando a la palabra. Yo sé que a muchas sectas, congregaciones, iglesias, no les caerá bien mis prédicas. Claro, porque yo no me salgo de la Biblia. Como ellos sí la tergiversan, la adornan y la cambian. Yo no me salgo de ahí,
Porque si se tratara de agradar al sector de la sociedad o a una congregación, iglesia o secta en particular, a mí me tocaba modificar o tergiversar la Biblia, y esa no es mi tarea. Mi obligación y mi compromiso con Dios es predicar la palabra tal y como está escrita. Entonces, la verdad os hará libres, hermanos. Yo tengo que predicar el evangelio. Ese es mi compromiso con Dios, pero debo hacerlo sujeto a las sagradas escrituras. El mismo profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3, dice: el buey conoce a su dueño. El buey, oigan bien, el animal, el buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, ¿cómo así? Que el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor, y nosotros que somos hombres hechos a imagen de Dios, no lo conocemos, no lo respetamos. Y en vez de adorarlo en espíritu y en verdad, adoramos un muñeco de palo. No tenemos entendimiento. Estamos como los israelitas del pasado. Hermano, el buey conoce a su dueño. El asno conoce a su señor. ¿Cómo que nosotros no vamos a conocer a Dios? No lo vamos a buscar para enterarnos qué es lo que Él quiere de nosotros, qué nos dice a nosotros. ¿Qué debemos hacer para regresar a vivir con Él? Con Dios. Bendito el Señor. A través de este tema del bautismo que se está planteando, ¿cuáles enseñanzas estamos sacando? Primero, que el hombre tiene que conocer a Dios. Por el hombre que no conoce a Dios no se arrepiente del pecado. Pero quien lo conoce, lo piensa y se arrepiente, hermanos. Se arrepiente, yo doy testimonio de eso. No que me hayas tenido del pecado por completo, pero sí me arrepentí de todo lo que hice. Y porque no hay ninguno que no peque, todos pecamos, hasta con el pensamiento. Pero hay que corregir la vida desenfrenada que llevábamos. Hay que tratar de ser lo más sano posible. Entonces, la primera enseñanza que nos está dejando el tema del bautismo es que debemos conocer a Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, buscar ser bautizados para ponernos el sello de Jesucristo en la frente y ser perdonados de nuestros pecados para que Dios nos pueda conceder el don del Espíritu Santo. Recuerda que tú eres hecho a imagen de Dios. El asno ni el buey es hecho a imagen de Dios. Sin embargo, ellos distinguen a su dueño y conocen el pesebre de su señor. Nosotros que somos dotados de inteligencia, hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué no le agradamos, no lo alabamos, no lo honramos? Bendito el Señor. Es decir, que en comparación con los judíos antiguos, el asno y el buey le ganaban al hombre porque el hombre no conocía a Dios, no tenía entendimiento, mientras que el buey y el asno sí conocía a su dueño y el pesebre de su señor.
El animal no razona, no piensa, no entiende, no tiene inteligencia, no tiene conocimiento ni puede alcanzar la sabiduría. He ahí la enorme diferencia entre el uno y el otro. Entonces, yo particularmente pienso, hermanos, que toda criatura debería ser bautizada en el nombre de Jesucristo, pero toda criatura que se arrepienta de sus pecados, porque esa es la primera condición que pone Pedro cuando dice en Hechos de los Apóstoles 2:32 o 2:34, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero como decíamos al comienzo de la prédica de este tema, el bautismo es para el que se arrepiente. Y el que se arrepiente es el pecador, pero el pecador que tiene conciencia de que hizo lo malo, de que pecó, de que transgredió los mandamientos de Dios. No un niño de 1 mes de nacido, no una criatura de 6 meses, de 2 años, de 3 años, que ellos ni siquiera saben que están en el mundo, ni qué hacen en él, ni a qué han venido. No conocen el pecado, ¿de qué se van a arrepentir? Bautizar a un niño de 6 meses, ya lo hemos dicho, no tiene sentido bíblico, para no ser más contundentes. Eso no es por ahí. Por eso es que yo estoy recalcando, recordando todas esas enseñanzas que integran la telaraña de mentiras que nos metieron en la cabeza desde niños. Ya quien quiera permanecer en ellas y no escuchar lo que verdaderamente dice Dios en su palabra, pues cada uno tiene su libre albedrío y toma su decisión. Y si el idólatra quiere seguir adorando muñecos de palo, ¿quién se lo va a prohibir? Si Dios nos dio el libre albedrío y podemos hacer lo que querramos, pero está en ti decidir qué camino coges. Si el que Dios te muestra o el que te muestra Satanás a través de sus obreros fraudulentos. Bendito el Señor. Ahora, cuando se va a bautizar, por lo menos en mi caso, cuando yo me bauticé, yo pedí ser metido en la tina. ¿Por qué? Porque es que el bautismo debe cubrir todo tu cuerpo, desde la uña, la planta de los pies hasta tu cabeza. Porque es el cuerpo entero el que entra en arrepentimiento para que se levante un hombre distinto. Si se quiere, un hombre nuevo. Pero eso de coger un hisopo de metal con unos hoyitos como regando mata y ahorrando agua para remojarle la cabeza a la criatura, para no imponerle el nombre de Jesucristo en la frente. Todos esos ritos son contrarios a lo que la Biblia dice. Jesucristo se bautizó en el río Jordán y Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, y allá todos eran sumergidos en el agua. No con el hisopo echándole 3 goticas en el pelo. Y los que acudían al bautismo en agua donde Juan eran adultos, que por su propia voluntad se arrepentían y reconocían que tenían que ser bautizados. Entonces, hermanos, yo explico, y si algún oyente considera que su hijo tiene que ser bautizado al año, cuando todavía no sabe ni siquiera qué es el pecado, bueno, hasta que Dios le hable a su mente y a su corazón y lea la Biblia y entienda que eso no es por ahí.
Lo dije ayer y lo repito hoy. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona supuestamente la bautizan y no invocan en su frente el nombre de Jesucristo, no está bautizada, solamente ha sido su pelo remojado. Bendito el Señor. Ya lo dijimos ayer. Pregúntele a su pastor trinitario o pregúntele al cura católico, su guía espiritual, ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Para mí, bíblicamente, es Jesucristo, el Verbo hecho carne, el nombre sobre todo nombre, el Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Hay tantas muestras en la Biblia que nos indican que Jesús es Dios. Por eso Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, cuando escuchó su voz, cuando la luz lo tiró a tierra, que iba para Damasco a coger preso a los apóstoles que predicaban el nombre de Jesucristo, oyó la voz, ese verbo que le habló a Noé, que le habló a Abraham, que le habló a Moisés. Ese verbo le dijo a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le respondió y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese verbo que le habló a Noé, le estaba hablando a Saulo. Ya Cristo había resucitado y había tomado nuevamente su condición espiritual, su condición de verbo. Hermanos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo, a las 2 de la tarde, por este mismo medio, estaré predicando nuevamente el tema del bautismo, en cuál nombre debemos ser bautizados. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.